Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy, como les anuncié, tenemos una entrevista muy interesante porque vamos a entrevistar a una persona del extranjero. Ella es venezolana y es una íntima amiga mía también, que estoy aprovechando que estamos haciendo estos programas no en el estudio, sino desde casa, para poder contactarme con estos especialistas que aportan tanto a las comunidades donde están y van haciendo pues medicina de vanguardia, especialmente en Venezuela saben que hay que ser médico de vanguardia y además ser de la vieja escuela porque todos los días se enfrentan a diversas necesidades a las que ellos afrontan con mucha creatividad y sobre todo mucho profesionalismo. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Carola López. Ella es urólogo. Bienvenida, Carola. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Miguel. Un gusto saludarte así sea a través de una camarita, como si estuviéramos en Caibo. Claro que sí. Ella vive en Venezuela, específicamente en Maracaibo, estado Zulia, y tiene una trayectoria de médico cirujano y médico urólogo muy importante en esa ciudad, y por eso quise traerla con nosotros. Las enfermedades urológicas empiezan a ser muy comunes a partir de cierta edad. Y por eso traje también a Carola con nosotros. También pues, vamos a ir desarrollando ciertas preguntas y recuerden que ustedes siempre en el YouTube pueden, pueden dejar las preguntas que podríamos contestar posteriormente en otras sucesivas entrevistas con estos doctores. Bueno, Carola, primero te quería preguntar, las enfermedades, hoy queremos hablar específicamente de la hiperplasia prostática benigna por ser una enfermedad muy común. Y te quería preguntar qué tan común es en los hombres esta enfermedad. Es sumamente común, Miguel, porque el crecimiento prostático comienza a partir de los 40 años de edad. A todos los hombres, progresivamente, su próstata va a ir aumentando de tamaño. Eso es hereditario, o sea, hay personas que tienen una tendencia mucho mayor a que tengan un crecimiento prostático sintomático y otras que también por vía hereditaria, en la mayoría de los casos, pueden desarrollar el cáncer de próstata. Lo que sí es bien cierto es que a todos los hombres les va a ir creciendo. Algunos van a sentir molestias y otros se van a acostumbrar a ellas. El hombre por lo general es temeroso de asistir a la consulta médica, lo cual no pasa con el sexo femenino, porque la mujer tiene como rutina asistir a su control ginecológico, a su chequeo por lo menos una vez al año y adicional en los embarazos o cuando quiere algún tipo de control natal o cuando tiene algún problema ginecológico. Sin embargo, el hombre no está acostumbrado a hacer el chequeo de manera rutinaria. Primero, por el famoso y temido tacto rectal, que como les digo yo a todos los pacientes, eso es parte del examen físico. A las mujeres no nos gusta ir a ginecólogos a que nos hagan un tacto ni que nos coloque un espéculo, es parte del examen físico. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, si yo fuera traumatólogo o si yo fuera otorrino y va mi paciente a la consulta y yo no lo examino, muy probablemente él vaya a decir cuando salga de la consulta, esa doctora no me examinó la rodilla, no me tocó la rodilla o no me miró la garganta. Pues lamentablemente el acceso prostático es a través de la vía rectal. Y la única forma que yo tengo para poder chequearla y examinarla, además del interrogatorio exhaustivo que uno le hace al paciente durante la entrevista, es el tacto rectal, que dura aproximadamente unos 5 segundos. Es más lo que se tarda el paciente en acomodarse y pensarlo que lo que realmente le va a molestar. Claro. Entonces, y una pregunta, Carola, en tu experiencia con respecto al tacto rectal, te quería hacer una pregunta de mucha curiosidad, porque la tradición es que yo me imagino que un urólogo me está haciendo el examen urológico, ¿verdad? ¿Has tenido problemas con pacientes por ser uróloga o no? La mayoría de las veces los pacientes se sienten cómodos. Exactamente. Con la urólogo y también con el urólogo, ¿por qué no? Porque anteriormente era una profesión, digamos, masculina, igual que la traumatología o quizás la cirugía. En mi caso, yo soy cirujano general. En ese momento, cuando yo hice mi posgrado, éramos mitad y mitad mujeres y mitad hombres de cirugía general. Y cuando yo entré a urología, vamos a decir que éramos una tercera parte de mujeres y el 70% eran hombres.
Hoy en día, todo el posgrado de aquí del Zulia son mujeres, no hay hombres en el posgrado de urología. Entonces, ya tú te puedes dar cuenta de que estamos abarcando ya más el Claro. campo profesional. Bueno, yo te digo una cosa, a mí incluso me parece hasta, porque las doctoras siempre son como más envolventes y saben cómo entrar más en el doctor es como muy directo, te lo digo además personalmente, yo soy como bastante directo, ¿no? Y yo me siento siempre mucho más cómodo cuando sé que una persona tiene experiencia, sin importar el sexo que sea. Exacto. Pero sé que, exactamente, sé que como es un tema que cuesta, a veces psicológicamente dicen, y además es una mujer, bueno, no importa, si te va a ver una mujer, un hombre, es exactamente lo mismo, es un médico que te va a ver. Entonces lo digo porque en la comunidad no tiene que influenciarse nunca porque es una doctora o un doctor, eso no importa. O sea, Eres eh, un profesional calificado, no importa el sexo. exactamente, ni el sexo ni la edad, porque yo, sobre todo tú que te ves tan joven, ¿verdad? Dirán, y esta doctora es una recién graduada, esta doctora tiene mucha experiencia, señor. No digas Aunque se vea como si se acabara de graduar de la universidad, porque se ve así, porque yo estoy sorprendido de lo joven que se mantiene. Ya yo tengo hasta arrugas en la frente y ella está como si acabara de salir con la toalla y el birrete. Pero bueno, entonces, Carola, volviendo un poco al tema de la hipertrofia prostática benigna, todo el mundo entonces sufre de que le crezca la próstata, es la hipertrofia prostática benigna, pero no sabemos si es benigna o maligna hasta que nos examinen, porque lo normal es que crezca la próstata de una manera natural, pero también, como tú dijiste ahora, puede haber puede haber unas células cancerígenas en ese crecimiento, ¿cierto? cierto. Y en este caso, cuando hay una sospecha, digamos, nosotros nos valemos de factores predisponentes. Por ejemplo, los pacientes que son familiares directos, en línea directa, que tienen un antecedente de cáncer de próstata, por cada familiar en línea directa tienen 8 veces más riesgo de sufrir de cáncer de próstata que un paciente que no tenga un familiar en línea directa. Es decir, si mi papá tuvo cáncer de próstata, yo tengo 8 veces más riesgo de sufrir de cáncer de próstata que el resto de la población. Si mi papá y mi abuelo tuvieron cáncer de próstata, yo tengo 16 veces más riesgo de sufrir de cáncer de próstata que el resto de la población. Entonces, estos pacientes, en vez de comenzar su chequeo a los 40 años de manera rutinaria, lo comienzan antes. A los 35 años se recomienda cuando hay un familiar de línea directa de hacer el chequeo. Muy Cuando probable hablamos, cuando es que hablamos de un examen de manera rutinaria, Carola, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De una vez al año, de una vez cada 6 meses? los últimos guidelines hablan de que si años y no tienes ninguna alteración, todo está normal, pudieras esperar 5 años, es decir, a los 45 años para la segunda evaluación. Y de allí en adelante, si una vez al año o cada 2 años, dependiendo de cómo tú te vayas sintiendo o de lo que recomiende tu médico tratante. Porque a veces por cuestión de políticas de salud, los que trabajan con seguros no lo reconocen anual, sino cada 2 años. En Ok. otros sitios como Estados Unidos no te mandan directamente con el urólogo, sino que tienes que asistir a tu médico primario que te va a hacer posteriormente la referencia. Pero aquí en Venezuela nosotros lo manejamos una vez al año porque el paciente tiene toda la libertad de decir cuándo valorarse directamente con el especialista. Bueno, aquí también, gracias a Dios. Y entonces un consejo muy bueno. Hay una edad que es los 40 años donde es bueno hacerse un chequeo general, incluyendo el urológico, para saber en qué condiciones estamos y poder notar cualquier cambio. Porque, Carola, háblanos del cáncer de próstata. ¿Es agresivo? ¿Es común? ¿Es fácil de tratar? O sea, un poco para que la población se entere de lo que le puede pasar si se descuida en los chequeos médicos, ¿no? De consulta de personas sanas. El cáncer de próstata tiene un crecimiento muy lento y está relacionado directamente con la edad del paciente, es decir, cuando comienza el crecimiento prostático y con la genética. Pacientes obesos, pacientes sedentarios, que tienen una dieta rica en carnes rojas, con pocas verduras y pocos antioxidantes, generalmente los fisicoculturistas que se inyectan testosterona, suelen sufrir o ser más predisponentes a tener un cáncer de próstata. El paciente puede decir, yo orino bien. Yo todavía no conozco un paciente de edad avanzada que me diga que orina mal.
Y cuando tú le preguntas a un señor de 90, de 80 años, ¿cómo está orinando? Él dice, doctora, yo estoy orinando muy bien, yo me orino 5 y 7 veces por la noche. Ojo que esto no es normal. Yo le digo, cuando tú tenías 15 años, ¿cuántas veces la noche orinabas? No, ninguna. Entonces ahí hablamos de que hay alteraciones. ¿Qué pasa? Que son tan lentas y tan progresivas que el paciente se acostumbra a orinar mal, a pasar la noche despierto. Dice que por la edad que se levanta más temprano, dice que es el frío de la noche que no lo deja dormir y que lo lleva a orinar en abundante cantidad de veces, y poca cantidad de orina. Poco volumen, pero muchas veces al baño a orinar, y muy probablemente le cuesta. Esto es cuando es un crecimiento benigno, por lo general. ¿Qué pasa con el crecimiento del cáncer de próstata? Es un crecimiento asintomático. Y por no estar en la mano, el paciente no ve ninguna alteración. Para nosotros es sumamente importante el examen físico, porque hay una gente que rehúye el examen físico diciendo que con el antígeno prostático, que es un examen de sangre, y con el ecograma pueden diagnosticar el cáncer de próstata. Incluso el tacto rectal no lo diagnostica. Pero como yo le digo, eso es un diagnóstico histológico, en donde deben ser vistas las células al microscopio para decir realmente qué es la patología que el paciente presenta. Pero existen altos grados de sospecha. Para nosotros, sí es verdad, es importante el antígeno prostático. El antígeno prostático suele estar elevado cuando hay cáncer de próstata. Entonces nosotros, además del tacto y el ecograma, solicitamos el antígeno prostático. Pero ¿qué pasa? No es específico. Hay muchas otras patologías que elevan el antígeno prostático. Pacientes que tienen sonda vesical durante largos periodos de tiempo, o aquellos que han sufrido una cirugía urológica, aquellos que han tenido estimulación prostática, infecciones urinarias, inclusive la misma eyaculación unos días antes de tomar la muestra, pueden elevar el antígeno prostático sin necesidad de que sea un cáncer. También una enfermedad benigna, porque la próstata, como le explico yo a mis pacientes, normalmente cuando ellos tenían 20 años, la próstata era del tamaño de una almendrina. Cuando ellas llegan a la consulta, probablemente ya la tienen como una mandarina. El antígeno prostático se produce en la glándula prostática. Cuando tienen una próstata muy grande, probablemente produzca mucho antígeno. Pero si nos dice, ojo, aquí está pasando algo, vamos a descartar. ¿Y con qué descartamos nosotros? Principalmente con el tacto rectal, porque el crecimiento es hacia afuera, hacia el recto. Nosotros podemos palpar irregularidades y durezas en la próstata que no nos las va a dar ningún otro elemento. No nos las va a dar el examen de sangre, no nos las va a dar el ecograma, porque no tienen la percepción táctil que nosotros vamos a sentir al momento del examen físico, y que nos habla de una sospecha tan grande que con inclusive todos los otros parámetros normales, si nosotros tocamos algo sospechoso, el paciente tiene una indicación formal de biopsia transrectal para saber si entonces estamos hablando de un cáncer o de una patología benigna. Entonces la gente se pregunta, o también lo hacen las muchas mujeres, entonces ya yo no voy a tener más hijos, sáqueme eso, que eso nada más es para parir y para dar cáncer. En los hombres a veces piensan lo mismo, doctor, entonces sáqueme como si fuera cáncer. No, porque la cirugía no es igual para una patología benigna a una patología maligna. El gran miedo del hombre al acudir al urólogo, además después de que eso logra sobreponerse al examen físico de manera psicológica, porque van con miedo y con ansiedad pensando solamente en el examen físico, el otro miedo es que pierdan la erección, que se queden orinando o que salgan con una sonda puesta. En la pérdida de la erección y la pérdida de la continencia vesical no debería ocurrir en los casos de que los pacientes no tengan una cirugía planificada para cáncer, porque la patología benigna respeta esos límites anatómicos que dan la erección y la continencia vesical. Cuando hablamos de una patología de cáncer, por eso es que no todo se opera como si fuera cáncer, es una cirugía de prostatectomía radical, en donde se va hacia las bandeletas neurovasculares que controlan el esfínter vesical y la erección, y entonces esos pacientes sí suelen quedar con déficit de la erección o pérdida total de la erección y con incontinencia urinaria, lo que no ocurre en la patología benigna. Por eso es importante ir con un diagnóstico, porque si yo opero al paciente pensando, tengo indicadores de que tiene cáncer y el paciente no se realiza una biopsia, y yo lo voy a operar pensando que tiene patología benigna, a lo que yo envío esa próstata a biopsia y me sale positivo para cáncer, pues el paciente tuvo una mala cirugía que no fue curativa y que a lo mejor no era ni siquiera necesaria. Ok, o sea que cuando nosotros tenemos sospecha de tener cáncer, que como dijo la doctora Carola López, es antecedentes
es, se nota en el tacto rectal, a veces se puede diagnosticar así, y también por otros estudios como es el antígeno prostático y la ecografía, ¿no? Entonces, y si hay sospecha, se hace una punción con, o sea, se hace una punción histológica, ¿verdad, Carola? Nosotros hacemos una biopsia prostática ecodirigida. Eso es a vía transrectal, introducimos el ecógrafo y con una aguja de truco para muestras, le tomamos fragmentos a los diferentes lóbulos prostáticos que se envían por separado para decirnos la localización de ese cáncer. Lo hacemos directamente bajo visualización ecográfica. Es una cirugía ambulatoria que requiere preparación. Nosotros lo hacemos con sedación. Hay gente que no se da al paciente, pero realmente eso es bastante molestoso, es mucho mejor para el paciente sedado, inclusive nos permite la mejor toma de la muestra porque el paciente no va a sentir molestia. Y después de que estén esos resultados ya nosotros podemos hablar, son biopsias aleatorias, pero nos confirma, pues son 12 fragmentos en las que tomamos de manera rutinaria. Si hay una alta sospecha y esa biopsia nos salió negativa, se puede inclusive volver a repetir y hacemos una biopsia sobresaturada con 21 fragmentos para saber si realmente existe o no un cáncer allí, para saber qué tipo de cirugía le corresponde al paciente. Ok. Y, Carola, la hipertrofia prostática benigna, ya saliendo un poquito del cáncer, ¿verdad? ¿Uno puede vivir toda su vida con la próstata de gran tamaño o siempre hay un momento en que eso va a afectar de manera que haya que intervenirlo quirúrgicamente? No siempre el paciente se va a operar de hiperplasia prostática, no siempre el paciente está quirúrgico. Es más frecuente que el paciente sea quirúrgico cuando el paciente no acude a una consulta temprana, porque el músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, actúa contrayéndose para expulsar la orina de manera normal a través de la uretra. La uretra está rodeada por la próstata. Cuando el crecimiento es benigno, por la anatomía, yo te dije que el cáncer crece hacia afuera, hacia la vía rectal, por eso es que nosotros podemos tocarlo y que no da sintomatología. La patología benigna generalmente crece hacia la uretra. Entonces me va a comprimir y entonces es una tubería que tiene una obstrucción y la vejiga debe utilizar mayor fuerza para contraerse y poder expulsar la orina de manera normal. Entonces por eso es que el paciente puja al inicio de la micción, al inicio que comienza a orinar. Entonces este paciente que está de manera continua, sin tratamiento, es como digo yo, poderles dar un ejemplo, un traje de baño de licra, que todo el tiempo se esté estirando, estirando, él va a volver a su forma normal, pero llega un momento que esas fibras se pierden y ya no va a volver a contraerse de igual manera. Entonces este paciente, a pesar de que se opera, queda con falla de vejiga, porque no va a contraerse y no va a poder vaciar de forma adecuada su vejiga. Entonces nosotros hablamos que hay síntomas de vaciamiento y síntomas de almacenamiento, porque también el paciente le va a costar aguantar las ganas de orinar. Son esos pacientes que salen corriendo al baño a cada ratico, ya mayores generalmente de 60 años, y que si no van, pues de pronto una o dos goticas se les sale un chorrito, o llegando antes a orinar siempre se mojan el pantalón o mojan el piso del baño porque no les da tiempo de llegar. Tienen una incontinencia de urgencia. Y bueno, además la quiuria, la nicturia, que les dificulta ya sus actividades de manera rutinaria en la vida. Claro, ¿y hay tratamiento médico, Carola, para este tipo de enfermedad o solamente es cirugía? No, el tratamiento médico actúa en las primeras de cambio. Nosotros podemos utilizar la tansulosina, que es el nombre genérico del medicamento, que son bloqueadores alfa-1 selectivos, que ellos van a relajar la contractura del adenoma prostático, de la próstata y del cuello vertical, lo que facilita al paciente que pueda orinar. Es importante, sobre todo en los pacientes jóvenes, que todavía tienen una vida, cuando yo hablo de paciente joven, no va a ser un paciente obviamente de 18 años porque no sufren de patología prostática, pero un paciente de 50 a 55 años para nosotros es un paciente considerado joven que todavía tiene una vida sexual activa. Estos medicamentos producen ausencia de eyaculación. Entonces es importante que nosotros como médicos le hagamos saber al paciente que eso es producto del medicamento y en el momento que ellos decidan suspender el medicamento, pues vuelven a tener eyaculación, pero igualmente van a otra vez presentar la sintomatología obstructiva y con dificultades para la micción. ¿De qué problema traería esto? Más que todo para la fertilidad. Pacientes quizás están en sus segundas nupcias, como se ve frecuentemente, que van con una chica más joven y que no puede, ella no ha tenido hijos, una segunda pareja, y quiere tener hijos, bueno, podrían suspender el medicamento para tener su eyaculación normal y posteriormente retomarlo. Del resto, la sensación del orgasmo es la misma.
Ok. Bueno, o segunda novia, o una pareja que quiera tener hijos más adelante, que todavía quieran. Bueno, pero si están contemporáneos, vamos a decir, tengo 55 el hombre y la mujer 50, yo creo que ya no camina. Probablemente ya esté en menopausia. Es verdad, bueno, es verdad, es verdad. Entonces, oye, Carol, interesantísimo. Entonces, si hay medicamentos que pueden, ¿y hay algún medicamento que retarda el crecimiento de la próstata? Existen medicamentos naturales que no vamos a decir que retardan, pero que están, que es lo que uno llama la fitoterapia. Nosotros usamos el saopalmeto para el mantenimiento de una próstata, digamos, saludable. Son antioxidantes y retardan un poco el crecimiento prostático. Sin embargo, la actividad física, el deporte, la buena alimentación, la ausencia del hábito tabáquico, son elementos importantes que también te van a mantener saludable y retardan el crecimiento prostático. El ser pacientes monógamos, no ser promiscuos, también te van a ayudar a evitar enfermedades prostáticas. Importantísimo, muy, muy bueno. Entonces, y el, bueno, este es como decir lo que más preocupa a las personas. Sin embargo, hay otro tipo de patologías urológicas, y quiero aprovechar este momento para tratarlas, que también son muy comunes, que son los cálculos renales. Ok, primero te quería preguntar si los cálculos renales son algo natural o uno se puede provocar la presencia de cálculos en el riñón. Hay diferentes causas de la aparición de cálculos. La más frecuente es la disminución de la ingesta de líquido. Nosotros somos deshidratados crónicos. En nuestros países tropicales la gente no se acostumbra a tomar agua. Y el calor del ambiente y la humedad nos hace una sudoración excesiva, lo que nosotros llamamos como médicos las pérdidas insensibles. Y los que hacen actividad física, obviamente van a tener esas pérdidas más sensibles aumentadas. El cuerpo y Dios ha sido muy sabio y el mecanismo de la sed es un mecanismo de defensa. Cuando el paciente tiene sed, ya el paciente está deshidratado y es el cuerpo avisando, dame líquido, porque ya yo no soporto, ya necesito, para poder seguir funcionando, necesito la ingesta de agua, principalmente el líquido vital. Entonces, ¿qué es recomendación? Tomar agua así no tengamos sed. En nuestros países debe tomarse uno más o menos unos 3 litros de agua al día. Y si tienen una actividad física exhaustiva, pues hasta 5 litros de agua se debería tomar el paciente. O sea, estamos hablando de, porque normalmente se recomienda 8 vasos, pero está recomendando... No, mucho más. Mira, a ver. 12 vasos, 15 vasos al día. Correcto, preferiblemente en las horas de la mañana. ¿Por qué? Porque si yo me voy a tomar todos esos vasos en la noche, pues igualmente, aunque yo no tenga hiperplasia prostática, voy a pasar la noche orinando. Ok. Entonces, en el transcurso del día, cuando uno está activo, tratar de tomar abundantes líquidos para prevenir la aparición de cálculos. Okay. Hay otros que son cálculos producidos por medicamentos, algunos medicamentos para retrovirales, para el HIV, algunos medicamentos para quimioterapia producen cálculos que son altamente duros, muy difíciles de operar porque son muy sólidos, muy duros esos cálculos. O otros pacientes que sufren de lo que llamamos la gota, enfermedad de ácido úrico. Ahí es importante también la alimentación, bajar el consumo de carnes rojas y tomarse el medicamento para el ácido úrico para evitar la formación de esos tipos de cálculos. Y la famosa teoría de que las gaseosas ayudan a la formación de cálculos, ¿eso es cierto? No, las gaseosas eliminan los cálculos, pero hay otras teorías que yo no sé allá, pero aquí tú sabes, bueno, tú eres de aquí, pero no sé por allá cómo será la cosa. Cuando tú dices al paciente que tiene cálculos, yo no puedo comer queso y no puedo tomar leche. Así tal cual, aquí también. ¿No? Bueno, no es el queso y no es la leche, es la sal que contiene el queso. Entonces, la gente dice que son los lácteos. Nosotros hablamos en el riñón, ocurren unos intercambios de soluto-solvente. Yo siempre les explico al paciente que si yo agarro un vaso de sal y le echo 2 goticas de agua, el vaso viene siendo el riñón, esa pasta, porque la sal se elimina a través de la vía renal, esa pasta que se forma allí se va a ir solidificando y se va a convertir en los cálculos. No es igual que yo agarro un vaso de agua y le echo 2 cucharadas de sal y yo lo revuelvo, eso se disuelve y el riñón fácilmente puede eliminarlo. Por eso es importante no estar deshidratado y comer con poca sal. Y el día que yo me quiero comer un arroz chino, que es bastante saladito, hoy quiero comerme unos choripanes, que son bastante salados también, algún embutido, pues entonces ese día yo tengo que aumentar el consumo de líquido. Ok, o sea, que cuando comemos comidas copiosas, sobre todo en la calle, siempre usan mucha sal, en todos los restaurantes, la comida que sea, hasta para las ensaladas. Entonces, y la gente toma muy poco líquido. Yo no sé si o sea, es muy común
para que la gente solamente consuma una botellita de agua y la comida que le traen es mucha, por lo menos es mucha cantidad en la mayoría de los casos en los restaurantes, porque a la gente le gusta eso, pues le gusta ver mucha comida en su plato. ¿Quién le Y, gustará eso? ajá, y nada más con una botellita de agua, no es mi caso porque yo tomo mucha agua comiendo, pero entonces es bueno que aumentemos el consumo de agua durante la comida entonces, para poder... Ok, buenísimo. Y el cálculo siempre es asintomático, o sea, me explico, si podemos tener cálculo y no sentir nada, ¿verdad? La mayoría de las veces el cálculo no se siente cuando son de pequeño tamaño. Hablamos de cálculos pequeños menores de 5 milímetros. Es muy común por aquí que la gente se automedica y tiene acceso a la medicina de manera fácil, porque no tienen que pasar por un filtro de médico familiar o de un médico general que los vea. Que Aquí alguien le... Bueno, entonces sabes de lo que estamos hablando. El paciente que presenta dolor lumbar y va y se hace un ecograma. Y el ecografista, el especialista en imágenes, le dice que tiene cálculos, está full de cálculos de 5 milímetros sin dilatación del sistema calicial o el sistema excretor. Ese paciente va a ir a la consulta obligatoria del urólogo. Error. Va a ir al urólogo como manera preventiva para darle estas medidas que yo le estoy diciendo, que tome líquidos, que coma con poca sal, porque realmente esos cálculos que están ahí no son los causantes del dolor lumbar, a menos que tenga una pielonefritis o una infección urinaria alta, que también dan dolor lumbar y no necesariamente son los cálculos. Pero ya el paciente se vio las pepitas de los cálculos en el ecograma y ese señor más nunca te va a decir que él no sufre de cálculos y que el dolor que él carga es de cálculos. Pero eso no da dolor. Incluso los cálculos grandes, como los cálculos coraliformes, que son tipo piedra pómez, son unos cálculos porosos, tampoco causan dolor porque filtran la orina. Lo que realmente da el dolor del cólico renal es el aumento de presión intrarrenal. Es decir, cuando uno de esos cálculos mayores de 5 milímetros sale y tapa la unión ureteropiélica, que es la unión de la pelvis renal con el uréter, que es la vía excretoria, o ya pasó de esa forma y llega hasta el uréter. ¿Qué pasa? Que la orina se sigue produciendo en el riñón, pero no se expulsa. Y aumentan las presiones intrarrenales y hay dilatación de la cápsula renal y eso es lo que causa un dolor intolerable para el paciente, que tampoco se relaciona con los movimientos, porque sé que te estoy diciendo que para hacerse el ecograma porque le doy a la espalda, a lo mejor el día anterior estuvo haciendo ejercicio o limpiando su casa, levantando algún balde, hizo algún esfuerzo, no levantó un mueble y al otro día o 2 días después presentó un dolor lumbar. Eso es muscular y no relacionado con la presencia de esos microcálculos renales que tienen ahí. Claro, entonces ya saben, los cálculos no duelen cuando están en el riñón, duelen cuando están saliendo por la uretra y solamente los que son mayores de 5 milímetros. Cuando obstruyen la vía urinaria. Exactamente. No. O sea que siempre que uno tiene una crisis, un dolor por cálculo renal, o como lo llamamos cólico nefrítico, la orina disminuye, la micción. No necesariamente, porque nosotros los riñones son órganos pares. Entonces, si uno está obstruido, el otro riñón sí funciona, por eso digo no necesariamente, si el otro riñón funciona, va a estar eliminando orina y vamos a orinar de forma normal, que eso te lo va a decir el paciente. Entonces yo le digo así, señor, haga esto. ¿Me ve? Sí, bueno, así pasa. Porque dice, no, yo estoy orinando, no está tapado. Porque tiene tiene 2 riñones. Claro. Hay pacientes que no orinan, porque entonces a pesar de que tienen 2 riñones, uno no funciona. Y es importante en estas situaciones sí acudir a la consulta urológica, porque ese riñón que no funciona, a veces cuando estamos estudiando al paciente que fue por dolor, fue que presentó un dolor similar hace 10 años, después se le quitó porque el riñón se acostumbra a esa presión elevada, y cuando vamos a ver, es una bolsa de orina del riñón del lado contrario, o sea, el riñón está perdido, no funciona a pesar de que no se haya operado porque lo perdió por un cálculo, que no se trató en el momento adecuado y la orina que se estaba acumulando siguió hasta que perdimos todo el parénquima renal y lo convertimos en una gran bolsa hidronefrótica. Entonces ese paciente no orina porque uno no le funciona y el otro lo tiene tapado, pero generalmente orina. Ok, bueno, la verdad es que se nos acabó el tiempo, Carola, y me faltaban preguntas, pero entonces eso nos da pie
a una próxima entrevista en algún momento. Te agradecemos mucho toda tu información. Señores, hoy ustedes tuvieron muchos tips urológicos, pero eso no quita que vayan a la consulta. La misma doctora Carola lo dijo al principio, pues que es muy importante que todas estas cosas y estas decisiones que se vayan a tomar sean guiadas por su médico tratante, por su médico especialista. Entonces, estos consejos que siempre damos en el programa, y lo decimos todas las veces y lo diremos todas las veces que haga falta, son para una orientación de lo que podemos tener, pero no sustituyen, evidentemente, la presencia del médico tratante o del médico especialista en el inicio y la continuidad de los tratamientos que decidamos tomar para conservar o recuperar nuestra salud. Carola, muchísimas gracias por todo. No sé si quieres decirle algo a los televidentes antes de irte. Gracias por recibirme en su casa. Estamos viajando aquí a través de la página. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto yo los puedo atender. El Instagram es @urolopezalgarra. Me pueden seguir por ahí. Yo siempre estoy dando consejitos y algunos urotips para todos los pacientes que son de utilidad. Exactamente, ya saben, ese es el Instagram. De todas maneras, se los pondremos allí en el banner, lo tienen allí en el banner de la doctora Carola López, y si la siguen por allí, por las redes, pues ya tendrán mucha información adicional y muchos tips que ella da durante bueno, el transcurso de la vida diaria, ¿no? Bueno, no se vayan, amigos televidentes, porque vienen las otras dos secciones bien interesantes, las otras secciones interesantes en su programa Viva Mejor. No se vayan porque tenemos más y mucho más para todos ustedes.